Cuando yo leí este versículo esta mañana que estaba preparando la palabra, el primer versículo del Señor ahí me dio como un impacto, ¿no? Dice: como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos, ¿no? El Señor nos enseña cómo actuar o cómo convivir para que tener nosotros también una armonía con las personas que convivimos. A veces tenemos quizás familias o se viven en el mismo terreno, 2 o 3 familias. A veces uno convive con compañeros de trabajo y convive uno. El Señor nos creó para vivir en sociedad, para tener comunicación unos con otros, y muchas veces vemos cómo los conflictos traen dolor, traen amargura, aún traen enfermedades. ¿Cuántas personas por la mala relación con su prójimo, con su familiar, tienen grandes amarguras, les sube la presión, taquicardia y tantas cosas que deterioran el físico? La falta de paz en el alma deteriora el físico. Entonces, aquí el Señor nos da una pauta de cómo aplicar realmente en nuestra vida los principios que Él nos enseña. Dice que este versículo nos da una clave que si todos pudiéramos, hermano, aplicarlo, la sociedad sería diferente. Pero bueno, el Señor nos exige a aquellos que son discípulos de Cristo a vivir de una manera diferente en esta tierra. Aunque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, dice la palabra, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos que vivir bajo los preceptos del Señor, y el Señor nos exige que nuestra justicia sea mayor que los fariseos y que los escribas, que eran en ese tiempo, de alguna manera eran los referentes religiosos. Pero dice que si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, no entraremos al reino de los cielos. Quiere decir que el estándar de conducta que el Señor nos pide a aquellos que decidimos seguir a Cristo es un estándar de vida que tiene que marcar una diferencia en esta sociedad. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Entonces, vemos que en este versículo 31 dice: como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos, ¿no? Quiere decir que quién no quiere que lo traten bien. Amén. ¿Quién no quiere que a uno le hablen gentilmente? ¿Quién no quiere que alguien proceda con honestidad, con verdad? Que alguien proceda realmente con amor. Bueno, como nosotros queremos que procedan con nosotros, nosotros tenemos que proceder con los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña que nuestra justicia, nuestra honestidad, nuestra integridad, nuestra palabra, nuestra manera de vivir tiene que marcar una diferencia. Se tiene que notar en un lugar de trabajo, en una familia. Tenemos que marcar una diferencia, no siendo superiores a los demás, sino en nuestra manera de relacionarnos. Amén. Con respeto. Si nosotros tenemos respeto, vamos a cosechar respeto. Si nosotros actuamos con misericordia, los demás van a actuar con misericordia con nosotros. Si nosotros nos dirigimos realmente con ética, vamos también a cosechar todo lo que nosotros hacemos. Por eso aquí el Señor sigue hablándonos, ¿no? Dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os aman. Quiere decir que nosotros, como cristianos, tenemos que amar aún a aquel que no nos ama, ¿no? ¿Y cuántos saben que el amor es más que palabras? El amor es algo práctico. Quiere decir que hacer bien sobre alguien que nos hace bien es fácil. Hacerle bien a alguien que nos cae bien es fácil. Pero el Señor nos manda que hagamos una milla más. Que hagamos bien a aquel que no nos hace bien. Que hablemos bien de aquel que habla mal de nosotros. Y que oremos por aquel que nos maldice. Quiere decir que el estándar que el Señor nos está pidiendo es superior a lo que las personas del común tienen. Porque dice: ustedes son mis hijos, y si ustedes no marcan la diferencia como hijos míos o como discípulos míos, no hay ningún mérito. No iluminamos,
porque dice que nuestras buenas obras hacen que Dios se glorifique. ¿Cuántos pueden entender esto? ¿Y cuáles son nuestras buenas obras? Nuestro trato, nuestras acciones, el no tener deuda, el pagar las deudas que tenemos, el tratar con respeto a nuestro prójimo, el obrar con honestidad, el no utilizar la mentira para tapar un problema, una situación, el tener palabra, cumplir lo que uno dice. Son actitudes que tienen que marcar la diferencia en un cristiano, y que también esas actitudes nos van a abrir puertas. Esas actitudes hoy van a darnos gracia delante de los hombres. Por eso dice Proverbio 3 que nosotros tengamos esa actitud de misericordia y de verdad, dice el Proverbio 3, y de esa manera de conducirnos, vamos a hallar gracia delante de Dios y de los hombres. Quiere decir que Dios nos va a abrir puertas. ¿Cuántos creen esto? Dios te va a abrir puertas en tu trabajo. Dios te va a dar gracia en los negocios. Dios te va a dar gracia delante de tu vecindario. Y las personas que necesitan de Dios van a recurrir a vos, porque en este tiempo donde hay tanto conflicto en la sociedad, donde hay tanta discordia en las familias, donde hay tanta discordia en diferentes ámbitos, el cristiano tiene que ser un pacificador. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra: busca la paz y síguela. Amén. Quiere decir que no solamente la buscamos de Cristo, sino queremos seguir viviendo esa paz, ¿no? Y que tenemos que procurar la paz delante de los hombres. Y eso es lo que el Señor nos enseña para que nosotros podamos, hermano, tener una calidad de vida realmente que nos lleve a disfrutar un día a la vez, y que nos lleve a disfrutar los afectos, y que nos lleve a disfrutar las cosas sencillas que nos ponen muy bien. Pero a veces cuando estamos quizás mal relacionados, o quizás no nos damos cuenta cómo nos conducimos, si nosotros sembramos discordia, vamos a cosechar discordia. Si nosotros no tenemos respeto con el otro, vamos a cosechar lo mismo. Por eso es importante que esto que tiene que ver con las relaciones humanas, con el trato con los semejantes, nosotros podamos aplicar los principios y lo pongamos en práctica, porque eso nos va a permitir tener mejor salud en nuestra mente, en nuestra alma, pero también una mejor salud en nuestro físico. ¿Cuántos pueden entender esto? Entonces es muy importante, hermano, que nosotros quizás no vamos a tener en algunos casos algo recíproco, ¿no? Quizás hay algunas personas que nosotros las vamos a tratar con respeto y no nos van a tratar con tanto respeto. Pero lo importante no es lo que hacen los demás, sino lo que estamos haciendo nosotros como hijos de Dios, que viven bajo el reino de Dios. ¿Cuántos están viviendo bajo el reino de Dios aquí? Bueno, nosotros tenemos, más allá de las leyes terrenales, hay leyes del reino. Amén. Entonces, vivimos bajo las leyes que Dios ha establecido en su palabra, y el Señor nos manda a que la apliquemos. Y entonces nosotros vamos a ver que realmente vamos a cosechar todo lo que sembramos. Amén. Entonces el versículo que sigue dice, el 33: y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y fíjese que aquí está hablando del área financiera, ¿no? Recuerden que cuando en el Antiguo Testamento aquel judío que le prestaba a otro judío no le tenía que cobrar interés, porque eso estaba mal visto por el Señor. No tenía que hacer usura del otro, ni aprovecharse del otro. Pero aquí nos da una pauta muchas veces, que a veces hay conflictos cuando uno presta dinero y no se lo devuelven. Y bueno, esos manejos financieros a veces traen conflicto entre familias, o entre amigos, o entre personas que se conocen. Pero fíjese lo que nos enseña la palabra en cuanto a cuando uno presta dinero, ¿no? Porque a veces pasa que la persona que presta, el otro no se lo devuelve, y de repente queda como algo en el corazón, un estorbo, y entonces trae un conflicto. La otra persona quizás sigue adelante con su vida, se compra cosas, pero no paga sus deudas. Y quizás aquel que prestó queda como golpeado por esa mala acción. Pero fíjese lo que nos enseña el Señor, que si prestamos, tengamos esta consideración
de cómo hacerlo. Fíjese lo que enseña. El 34. Si prestáis a aquellos quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y dice el 35, amad pues a vuestros enemigos y haced el bien. Y escuche lo que dice, y prestad, no esperando de ello nada. ¿Qué dice? Quiere decir que la actitud, cuando uno presta algo, uno tiene que hacer de cuenta que no lo va a recibir más, no esperando nada. Si uno va a prestar, preste no esperando recibir nada, aunque la persona se lo tiene que devolver. ¿Cuánto puede entender esto? Pero usted en su corazón, si va puede prestar o no prestar, pero si presta, preste no esperando nada. Quiere decir que si la persona no se lo devuelve, usted está en paz, porque usted prestó sin esperar que se lo devuelva. Ahora, si la otra persona es una persona con criterio, con honestidad, se lo va a devolver. Pero si no se lo devuelve, usted queda en paz. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos enseña la palabra. Amén. Y entonces de esa manera nosotros nos vamos a despegar de quizás un mal trago o algo que nos quede en el corazón con esa persona. Entonces el Señor nos dice, si prestás, no esperes recibirlo más. Es decir, que usted presta a alguien y dice, bueno, listo, Señor, ya me lo olvidé. Y si se lo devuelve, bueno, usted dice, gloria a Dios. Amén. Entonces usted no se va a amargar más por ese tema. Y fíjese lo que dice la palabra. Y seréis hijo, dice, y vuestro galardón grande, será vuestro galardón grande. Y seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Quiere decir que dice que el que presta al pobre, presta al Señor, ¿no? Cuando nosotros lo hacemos de corazón o ayudamos de corazón, el que nos va a recompensar es el Señor. ¿Cuántos pueden entender esto? Dice que ni un vaso de agua que le demos a uno de los pequeños del Señor va a quedar sin recompensa. Quiere decir que Dios es el que recompensa cuando tú se lo haces a uno de los pequeños del Señor. Cuando tú lo haces al prójimo, el Señor es el que te va a recompensar. Dice, y el 36 dice, sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Quiere decir que el Señor nos manda que nosotros miremos con misericordia. Amén. Tengamos compasión. Quizás aquel que ha vivido necesidad, aquel que ha vivido sufrimiento, aquel que ha vivido falta de trabajo, aquel que se ha tenido que calentar con lo que podía, y quizá hoy está bendecido, hoy está bien, hoy puede ver alrededor y ver cómo Dios le ha bendecido. No nos olvidemos de compartir con el que tiene necesidad. Amén. Porque Dios nos va a abundar. Porque dice que el que da, recibe. Y el que siembra, cosecha. Es un principio de la palabra de Dios, y que nosotros nunca nos olvidemos de dónde el Señor nos sacó. Amén. Y podamos orar para decir, Señor, dame un corazón como el tuyo, dame un corazón apacible para poder pacificar donde hay conflicto. Usted va a ir, quizá va a ir por la calle o va a conocer a familias donde a veces hay familias con mucho conflicto, pero usted puede ahí llevar la paz del Señor, puede llevar una palabra de reconciliación, puede llevar una palabra de perdón, y el Señor le va a usar para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Dice San Mateo 7:12, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¡Wow! Gloria a Dios. Y que nosotros podamos vencer con el bien el mal. Amén. Si hablan mal de vos, habla bien. Si te maldicen, bendecí. Si no te saludan, saludá. Si no tienen palabra, vos tenés palabra. Si hablan mentira, vos habla verdad. Nosotros tenemos un llamado del Señor a hacer cartas leídas, de hacer luz en esta sociedad. Seguro que estamos camino a la perfección. Amén. Que vamos perfeccionándonos cada día, pero nuestra meta es llegar a ser como Cristo. Hoy quizás creyente se le llama a cualquiera, y la palabra cristiano era una palabra que distinguía a aquellos que eran como Cristo. Eso sería que aquel que realmente
se llama cristiano tiene que tener las virtudes de Cristo, o ir avanzando en tener el carácter de Cristo. Amén. Pero esto es lo que va a marcar la diferencia en estos tiempos. Es el testimonio, es la conducta, es la honestidad, es la integridad, es la justicia, es el amor. Son las obras que acompañan el amor. Eso es lo que el Señor nos manda a nosotros para que el mundo pueda creer. Necesitamos tener ese pegamento que nos une, que es el amor en unos con otros, pero sobre todo el amor al prójimo. Amén. Porque el Señor un día nos va a pedir cuenta de todo esto. Quiero invitarle que vaya a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Aquí nos enseña realmente deberes que nosotros necesitamos aplicar y que nos van a ayudar a vivir en el gozo del Señor, en paz, y saber que nosotros no seamos vencidos de lo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que en los últimos tiempos la maldad va a aumentar. ¿Cuántos creen que la maldad ha aumentado? Y dice que el amor de muchos se va a enfriar. Que sí, que nosotros necesitamos recibir del amor de Dios constantemente para poder transmitirlo, porque no podemos transmitir lo que no recibimos. Por eso los apóstoles dijeron: lo que tengo, te doy. Así que no puedo dar lo que no tengo. Y nosotros recibimos del amor de Cristo a través del Espíritu, y eso nos va a llevar a poder conducirnos con honestidad, a conducirnos con testimonio. Hoy en este tiempo no valen las palabras o la apariencia. Lo que marca la diferencia este tiempo más que nunca es nuestro caminar, nuestro testimonio en el trabajo, nuestro testimonio en nuestra casa, nuestro testimonio en donde hemos sido. Eso es lo que va a marcar la diferencia, y donde los frutos realmente que tienen que ver con las acciones, con las obras, van a marcar quién es un verdadero cristiano y quién no lo es. Veo que hoy se llama cristiano a todos, pero el verdadero cristiano es el que anhela en su corazón vivir como Cristo y que tiene el deseo de mejorar y decir: Señor, yo sé que todavía me cuesta, pero yo quiero que tú me ayudes a cambiar para vivir como tú me enseñas. Mire lo que dice Romanos 12, 18. Fíjese, vamos al 17, ¿no? Porque ahí está hablando de cómo vencer con el bien el mal. Que sí, que nosotros, hermano, como hijos de Dios, no tenemos que plegarnos a la discordia, y menos usar el teléfono o las redes para criticar, para hablar mal de un siervo de Dios, para pelearnos a través de los mensajes. ¿Cuántos saben que eso no tiene nada que ver con un cristiano verdadero? Y pastor, pero muchos lo hacen, sí, pero no tiene nada que ver con Cristo, hermano. Las cosas las tenemos que hablar con amor, tenemos que hablar con respeto, tenemos que tener tolerancia con el pensamiento de otro y respetar que todos tienen diferentes pensamientos, y saber que el Señor nos enseña eso. Nos enseña, dice que cuando uno lee algunos pasajes, dice: para no ofenderle, el Señor le dijo: andá y donde veas un pescado, sacale de la boca y dáselo, ¿no? Vemos que el Señor, no solo que Él era respetuoso y buscaba no ofender, sino que Él mostró que se podía. Y Él era todo Dios y todo hombre. Así que nosotros podemos, porque el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, depende de nosotros la decisión de vivir en paz o vivir combatiendo con los demás. Porque a veces tenemos la determinación, o vivir combatiendo con los demás o vivir en paz. Entonces el Señor nos llama a paz, a pacificación. Y entonces nos dice aquí, el capítulo 12, versículo 17, dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, ¿no? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es decir, que nosotros tenemos que hacer todo lo posible para estar en paz con nuestro prójimo. Amén. Y buscar la manera de resolver conflictos que a veces tenemos
con la ayuda del Señor. Y ayer le contaba a un matrimonio el testimonio que nos tocaron con mi esposa hace unos meses atrás resolver una situación muy fuerte, antes de que alquilábamos la casa ahora. Y bueno, el Señor nos dio la sabiduría para hablar con las personas que buscaban el combate, buscaban la discordia, pero no le dimos lugar a Cristo, y obramos bendiciendo a las personas, orando por las personas y quitándole el lugar al diablo que quería generar discordia para tomar algo que era nuestro. Pero recurrimos a Cristo y el Señor nos ayudó a resolver esa situación. Entonces, mientras dependa de nosotros, procuremos la paz. Y si procuramos la paz, buscamos la paz y la seguimos, la paz va a estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces uno va a disfrutar un día a la vez y va a poder alegrarse por cosas sencillas, porque la vida es como la flor del campo, ¿no? Dice que sale el sol, se seca. Entonces tenemos que disfrutar, porque hoy estamos, mañana no sabemos. Entonces no tenemos que cargarnos con problemas, con conflictos. Soltemos perdón, bendigamos a las personas, tengamos una buena actitud, seamos gentiles, seamos personas que tengan un buen trato. Amén. Y como nos gusta que nos traten a nosotros, tratemos nosotros a los demás. Si no nos gustan que nos ofendan, no ofendamos. Si no nos gustan que nos hagan bullying, o como le dicen ahora, las cargadas, antes le decíamos cargada, no hagamos cargada. Si no nos gusta que nos desprecien, no despreciemos. Si no nos gusta que nos deban plata, no debamos plata. Entonces, que el Señor nos ayude a entender, ¿no? Fíjense lo que dice el versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. ¿Y qué dice el 19? No os venguéis vosotros mismos, amados míos. ¿Qué nos dice el Señor? Que no nos venguemos nosotros mismos, porque tenemos que dejar lugar a la justicia de Dios, no hacer justicia por nuestro propio medio. Para eso Dios estableció la justicia humana, pero también está la justicia divina. Así que tenemos que dejar algunos casos bajo la justicia humana, y si no hay resultado ahí, dejémoslo bajo la justicia divina. ¿Cuántos dicen amén? Pero tengamos paz, hermano. No se cargue, no se amargue, no se enferme, porque si usted se enferma guardando rencor, se enferma guardando amargura, aún con razón, por una injusticia, por una crueldad o por algo que le han hecho, usted se va a empezar a enfermar en la mente y luego se va a enfermar en el cuerpo. Soltemos palabra de bendición y utilicemos los medios que el Señor nos ha dado para resolver los problemas. Por eso dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. ¿Quién se va a encargar de aquellos que le han hecho una injusticia? Diga conmigo: el Señor. Amén. El Señor va a obrar. Y usted dice: bueno, pero fui a la justicia y no encontré un resultado. Déjelo a la justicia de Dios. Pero usted no se amargue, no guarde rencor, no se envenene, perdone, bendiga, libérese de ese dolor, porque eso le va a producir paz y bienestar emocional y bienestar físico. Amén. Y fíjese, dice el 20, aquí aplicamos nuevamente, ¿no? Que el amor no son palabras, sino son acciones. Quiere decir que si tenemos a alguien que nos causó mal, alguien que nos perjudicó, y tenemos la oportunidad de hacerle un bien, hagámoselo, porque es lo que nos manda la palabra del Señor. Y dice el 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Diga conmigo: vence con el bien el mal, ¿no? Entonces, y hoy leí algo interesante que se lo voy a compartir. Una historia, ¿no? Una ilustración. Dice: había una vez un niño que vivía en el bosque. Un día creyó escuchar la voz de otro niño a lo lejos. ¡Hola! La voz le respondió: ¡Hola! ¡Hola! El niño no sabía que se trataba del eco de su propia voz. Entonces comenzó a gritar con insultos:
que eran contestados inmediatamente. Después de un rato entró en su casa y le contó a su madre que había un muchacho muy malo en el bosque. La madre, que comprendió el caso, le dijo que hablara bondadosamente al muchacho para ver si le respondía del mismo modo. El chico salió de nuevo, hizo la experiencia y encontró que sus palabras de cariño eran contestadas de la misma manera. Amén. Decirle al que está a tu lado, más clarito, échale agua. Así que nosotros lo que soltamos es lo que nos va a venir, hermano. Lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Por eso debemos saber que estamos llamados para movilizarnos como pueblo de Dios, para movernos a misericordia. Y a veces uno dice, pastor, yo estoy bien, estoy cómodo, tengo agua caliente, tengo un trabajo, pero hermanos, si nosotros como iglesia somos indiferentes a las necesidades de otros, estamos realmente en un gran problema con el Señor, porque el Señor va realmente a traer represalias sobre aquellos que son indiferentes. Diga conmigo, indiferentes. Quiere decir que mientras esté bien, que los otros que se arreglen. No, somos llamados a actuar en amor y en obra. Fíjese lo que el Señor les dijo a estas personas que vieron necesidades a su alrededor. Dijeron, que lo haga otro, que se encargue el gobierno, que se encargue el municipio, que se encargue el pastor, que se encargue el líder, que se encargue el hermano. Yo estoy cómoda en casa, miro televisión, tengo todo. Acompáñeme a San Mateo capítulo 25, que me llamaba la atención esto. La indiferencia es contada como un pecado delante del Señor, es condenada, ¿no? Mateo 25, 41 nos indica que nuestra pasividad es ofensiva al Señor, ¿no? Es ofensiva y necesitamos nosotros entender esto, ¿no? Es tremendo, pero yo creo que Dios quiere que nosotros podamos entender. Mateo 25, ¿lo tiene el 41? Dice, entonces dirá también a los que de la izquierda. Está hablando el Señor en esta parábola aquí, está hablando del juicio a las naciones, ¿no? El juicio a las naciones, dice el título, y está hablando el Señor a las ovejas y a los cabritos. Fíjese lo que dice el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Quiere decir que el lugar estaba preparado para el diablo y para sus ángeles, pero también para aquellos que son indiferentes al que tiene necesidad a su lado. Fíjese qué fuerte que es esto, ¿no? Y el versículo que sigue dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Qué tremendo, hermano, que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Aquí el Señor está hablando del juicio a las naciones y donde Él va a separar. Y el distintivo de un discípulo de Cristo, de un verdadero cristiano, va a ser la fe acompañado por las obras. ¿Cuántos dicen amén? Somos salvos por la fe, por gracia de Dios, pero las obras tienen que acompañar nuestra fe. Porque dice la Biblia que la fe sin obras no sirve para nada, está muerta, no tiene ningún sentido. Por eso, terminando, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de bendecir aún a aquellos que nos maldicen. Busque conmigo y terminamos con esto, Gálatas capítulo 6. El Señor nos manda a que nosotros podamos marcar la diferencia en este tiempo. Amén. En este tiempo, los hijos de luz, hermano, tenemos que marcar una diferencia. No solo que marcamos una diferencia, sino que también vamos a vivir en paz.
Porque ¿cuántos cristianos, hermano, que escuchan la palabra, que ven los videos y que escuchan un montón de predicaciones y maldicen a través de las redes y se pelean con la gente a través de los medios de comunicación y injurian uno al otro y hablan peste de un siervo de Dios o de una sierva de Dios? Y es tremendo lo que está pasando hoy. Necesitamos nosotros entender que eso no está bien. ¿Cuántos pueden comprender esto, que eso no está bien? No está bien las cosas, uno tiene que hacerla con amor, con respeto, tratar a la persona. Si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él, y si no, llama a otros testigos. Dios nos da la manera de resolver los problemas cuando alguien nos ofende. No es no hablarle más, no es gritarle, no es estar envenenado con la persona por muchos años, porque eso no nos va a hacer bien, sino es tratar los problemas y hacerlo como el Señor nos enseña. El Señor ya nos previno que iba a haber problemas, no solo en el mundo, porque dice en el mundo tendréis aflicción, porque estamos, dice que por causa del Señor vamos a ser rechazados, pero también el Señor nos advierte los problemas dentro de la iglesia. El apóstol Pablo ya tenía conflicto hace 2000 años atrás. Quiere decir que el libro de Mateo 18 también habla de cómo resolver los conflictos. Quiere decir que si alguien busca una iglesia sin problemas y sin conflicto, no la va a encontrar en la tierra. ¿Cuánto puede entender esto? Veo que hay gente que dice, bueno, me cambio de esta iglesia, voy a la otra porque a la otra van a tener más amor. Hermano, en todas las iglesias donde hay personas, hay diferentes personas. Hay gente más crecida, menos crecida, hay gente que conoce a Dios y hay gente que no conoce a Dios dentro de las iglesias. ¿Cuántos pueden comprender esto? Hay gente que pasa años en la iglesia y nunca han conocido a Dios. Entonces, al no tener una conversión, no pueden tener el fruto del Espíritu, que es el amor, que el gozo, que la paz. Y son cristianos y han escuchado 3.000, 4.000 mensajes, pero no han tenido arrepentimiento. Entonces, tenemos que entender que dentro de todas las iglesias hay diferentes personas con grado de madurez. La persona madura trata los problemas, habla con respeto, tiene tacto con la gente. La persona madura es una persona que realmente sabe manejar los conflictos. La inmadura pelea, se pega un portazo, se va de la iglesia, habla mal de un líder y de otro pastor, después va a la otra iglesia y se va a hablar mal del otro. Quizás es inmadura porque todavía no ha madurado. Por eso el apóstol decía, ustedes son niños, todavía están con los conflictos, los celos, las contiendas. Entonces fíjese lo que nos enseña, y con esto terminamos. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No se engañe, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y a veces uno dice, pastor, yo he sembrado y como que no veo resultado. Quédese tranquilo, mi hermano, mi hermana, que todo lo que hemos sembrado en algún momento lo vamos a cosechar. Si es bueno, eso tendría que ser lo bueno, ¿no? Vamos a cosechar. Y a veces pasa el tiempo y uno ve el fruto de esa cosecha. Y quizá usted invirtió en las personas, su tiempo, su amor, su dedicación, colaboró en la obra. Bueno, el Señor lo tiene cuenta. Usted lo hizo para el Señor. No se enoje con el humano falla. O enójese, pero el humano falla, se lo digo de aquí de antemano. Pero Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, usted siembra el bien. Usted no se canse de hacer el bien. Usted obre como una hija o como un hijo de Dios, y Dios le va a dar paz a su corazón y le va a dar paz a su ámbito familiar. ¿Por qué? Porque usted está sembrando lo bueno, está sembrando el amor, está sembrando buenas obras, está sembrando la unidad, está sembrando el respeto, está sembrando la ética, y eso es lo que va a cosechar. Es como el chico que gritaba algo bueno y le vino lo bueno. Era el eco, ¿no? Entonces dice este versículo que sigue, el 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas que el siembra para su espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y el 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esperemos, hermano, del Señor. Amén. A veces uno espera del humano. No, esperemos del Señor. El Señor es el que toca a los humanos. Amén. Porque dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que depender siempre de Dios y saber que Dios es el que recompensa y el que galardona y el que va a obrar para mover a las personas. A veces esperamos de las personas y nos frustramos porque los humanos pueden estar en un solo lugar y no pueden suplir todas nuestras necesidades. Pero Dios sí. ¿Cuántos dicen amén? Dios sí. Entonces seamos maduros, esperemos en Dios, sembremos lo bueno y hagamos bien.
hagamos bien, no nos cansemos de hacer el bien. Y dice que hagamos bien a todo, pero sobre todo, mira el que está a tu lado, a lo de la familia de la fe. ¿No? Sobre todo a lo de la familia de la fe. Eso es lo que dice el versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son los de la familia de la fe? Los hijos de Dios, las hijas de Dios, los cristianos, los que han nacido de nuevo, los que son parte de la iglesia del Señor, no solo esta, sino sus hermanos con las otras iglesias y en otras ciudades y en otros países. Somos hermanos en la fe. Amén. Por eso queremos compartir, les decía, vamos a estar juntos invitando a todos los pastores de la ciudad y a todos los obreros para hacer una reunión de oración, de adoración, fortalecernos, animarnos, levantarnos, porque necesitamos de todos. No hay no hay una estrella, la estrella es Cristo. Somos un cuerpo y necesitamos estar unidos y tratarnos con amor, tratarnos con respeto, porque eso es lo que Dios quiere. Y eso nos va a ayudar a vivir en paz, hermano. Porque a veces hermanos que se dicen ser cristianos, pero no viven en paz, porque tienen conflictos constantemente, porque no están sembrando el amor del Señor. Pero que el Señor nos ayude a poder imitar a Cristo. Sabemos que vamos camino a la perfección, pero hermano, tengamos fe que el que comenzó la buena obra la va a completar. ¿Cuántos dicen amén?